apasiona, nos interesa. Espero, y mi humilde objetivo para el día de hoy es que les quede algo de lo que vamos a dialogar, quizás un concepto, quizás una herramienta, pero bueno, es mi humilde objetivo que se queden con algo, y ese algo que lo puedan aplicar en su toma de decisiones diarias, ¿no?, en estos mercados. Cuando Daniel me dio la posibilidad de hablar de estos mercados, me comentó de armar algo de Fibonacci, la realidad es que es mucho lo que uno puede dialogar, hay una gran cantidad de información. Lo difícil quizás es cómo aplicarla en forma correcta, pero bueno, Fibonacci, a partir de su secuencia numérica, que muchos de ustedes conocen, y vamos a hacer alguna introducción en el día de hoy, nos regaló unas relaciones entre sus números, los ratios, los cuales se encuentran aplicación en los mercados financieros, ya que son ratios que se basan en la posibilidad de la conducta humana, ¿no?, de las secuencias de sistemas dinámicos, como él llamaba en su momento. Entonces, a partir de que esos ratios devenidos de sus números fueron descubiertos por él, el desarrollo de sistemas dinámicos, entonces nosotros encontramos que pueden ser aplicados a las conductas humanas, y si entendemos a los mercados financieros, me refiero a las cotizaciones y su comportamiento en el tiempo, que no es más ni menos lo que vemos en las gráficas, como una exteriorización, una manifestación de los comportamientos humanos, entonces podríamos hablar de que estos ratios, muy lejanos desde su descubrimiento, pueden ser aplicados en los mercados financieros. Y aquí está quizás la clave de por qué algo tan lejano pueda ser aplicado en algo tan cercano, ¿no?, como es un mercado financiero. Aquí está la conexión, y es bueno conocerla, es bueno entenderla para poder llevarla adelante. Hoy elegimos, ¿sí?, a dos grandes maestros de los mercados financieros. Por un lado, al padre del análisis técnico, por decirlo de una manera, Charles Dow, y por el otro a Fibonacci, el cual se ha hecho más público a partir del libro del Código Da Vinci, y mucha mayor cantidad de gente lo ha conocido, ¿no? Pero cuando uno habla de los mercados financieros, no hay duda que tiene que hablar de Charles Dow, de sus postulados. Entonces nos pareció interesante hablar de ambos y cómo relacionarlos para poder tomar y llevar decisiones en estos mercados. Cuando hablamos de Charles Dow, sí, nos llegó muchos de los principios que se basan y tenemos en cuenta en lo que es el actual análisis técnico de mercados. Yo tomo uno de ellos, el cual dice que dos índices deben confirmar un cambio de tendencia, al alza o a la baja. Un movimiento en sí solo, en una de las medias, no confirma por sí mismo un cambio de tendencia. Esas son sus palabras. Y él lo analizaba yendo muchos años atrás a dos índices a los cuales él creó, el Dow Jones Industrial y el Dow Jones Transport, que eran los dos índices que reflejaban, según su postulado, la actividad económica de los Estados Unidos. Y él, a partir de la visualización de la cotización de estos índices que manifestaban el comportamiento de, podemos decir, los sectores más importantes, el sector industria y el sector transporte. Hoy tendríamos que sumar la parte de servicios y la parte de informática, que ha crecido mucho y ha subido mucho. Pero bueno, con este desarrollo de sus índices, él podía manifestar y sacar conclusiones importantes de lo que podría llegar a suceder. Tomamos este principio y lo aplicamos a lo que seguramente Raúl recuerde, que es la psicología de las masas. Y claro está, uno cuando analiza los mercados y analiza los movimientos tendenciales, tiene que ver una confirmación para observar los cambios de tendencia. Los cambios direccionales no se dan de un momento para otro en forma rápida. La tendencia se considera vigente hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando una gran cantidad de personas, hablamos de un movimiento de masas,
observa que el mercado está en una clara dirección, si supongamos al alza, no, no he visto, o en realidad, para decirlo en forma correcta, no es habitual y diría que casi inexistente que de un momento para otro haya un cambio abrupto y no veamos nuevamente un movimiento en la tendencia anterior. Lo que suele hacer el mercado, y claro está basado en esta psicología de masas, es agotar la posibilidad de continuar con la dirección antes de encontrarnos un cambio. Charles Dow lo decía de esta forma, que no solamente si vemos una corrección en uno de esos dos índices, por ejemplo, el caso de que el Dow Jones Industrial empiece a caer, deberíamos ver también el Dow Jones Transport que empiece a caer. Entonces, cuando un índice quebraba o cambiaba, cruzaba al otro, él estaba manifestando que los dos sectores de la industria comenzaban a modificar su dirección tendencial, entonces podía inferir que la economía estaba cambiando, sí, o entrando a otra etapa de su ciclo. Bien, por favor váyame interrumpiendo si yo no soy claro en lo que voy manifestando, ¿ok? Muchísimas gracias, María Inés. Por eso entonces podemos concluir que una tendencia se considera vigente hasta que no se haya mostrado lo contrario, hasta que haya una confirmación de cambio. Nosotros cuando observamos los movimientos del mercado, ¿sí? Podemos dividir dos tipos de movimientos direccionales, ¿sí? Claramente en tendencia, tanto alcistas como bajistas, o movimientos en rango de ida y vuelta. Esto es independientemente de la sesión donde lo veamos, si sea en largo plazo o en el corto plazo, sea en una hora o sea en día, ¿no? Pero claramente este tipo de movimientos sí se observan en el mercado. Cuando observamos una corrección, esto no nos está diciendo que hay un cambio de tendencia en absoluto. Lo que estamos observando es que hay una toma de beneficios y es muy probable que se desarrolle un movimiento nuevamente a favor de la tendencia. ¿Por qué? Porque cuando más fuerte es un movimiento direccional, lo podemos visualizar, por ejemplo, cuando hay muchas personas mirando una cotización, un gráfico, claramente hasta los más inexpertos que ven de una manera más pragmática el gráfico, observan que claramente o está al alza o está a la baja, ¿sí? Simplemente ven una línea que sube y una línea que baja. Luego los que tenemos mayor cantidad de información empezamos a sacar posibles supuestos y vemos otras cosas, o queremos o intentamos ver otras cosas, y mucho más si estamos influenciados por una posición dentro del mercado. Siendo la tendencia vigente, y esto es importante como concepto, es casi imposible que veamos un cambio, ¿sí?, direccional sin que el mercado intente continuar. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver un movimiento alcista, y si a partir de ahí, por ejemplo, compramos y realizamos una compra para aprovechar esa dirección y empieza a caer el mercado, me está diciendo este principio que es muy probable que vuelva a tomar esa dirección alcista antes de hacer un cambio. No quiero decir, y estoy lejos de decir, que alguna vez hemos entrado en máximos o en mínimos del mercado y si no supimos salir a tiempo, perdimos mucho dinero. Pero Facundo me decía que es muy probablemente que vaya. Sí, y es muy probablemente que ese ida, esa venida, hay que ver obviamente el contexto y donde estemos operando. Si nos dio posibilidad de salir y como nosotros quisimos ganar mucho más dinero, o como estaba volviendo el precio, dijimos, bueno, ahora que volvió va a seguir, esas decisiones que suele pasar, pero el mercado, volviendo a este concepto, intenta continuar la dirección antes de iniciar un movimiento en sentido contrario. Entre sus principales principios, los cuales dieron origen al análisis técnico, hablaba de un principio de confirmación de tendencia, hablaba que el volumen se mueve con la tendencia y que la tendencia se considera vigente hasta que no se confirme el cambio. Todos estos principios se basan en la clara psicología de masas, ¿ok? No basta, y sobre todo en los mercados financieros cercanos al mercado efectivo, como podemos observar nosotros en los mercados de monedas, donde hay una gran cantidad de masa funcionando, una gran cantidad de decisiones, no hay pocos participantes, donde hay una amplitud horaria, si podríamos decirle casi total, con mercados que abren los domingos y cierran los días viernes,
donde hay momentos donde se puede comprar y vender, o sea, son movimientos bidireccionales, o sea, en todas estas características, estos principios que bien hacía mención Charles Dow, tienen amplia, por decirlo de una manera, efectividad de aplicación. Entonces, su principio de confirmación de tendencia, el volumen se mueve con la tendencia, que quiere decir cuando la masa de gente ve que la tendencia se encuentra en cada dirección, aumenta las compras o las ventas, y lo que hacía mención, ¿no? La tendencia se considera vigente hasta que no se confirma un cambio. Lo que hablo de confirmación y lo que hago mención es ese nuevo intento de continuar antes de mostrar el sentido contrario. Por otro lado, debemos presentar a Fibonacci y su secuencia numérica. ¿Sí? Para los que no la conocen, es la sumatoria del número más el precedente. O sea, si nosotros comenzamos con el 1 y sumamos el anterior, es 0, 0 y 1, 1, 1 y 1, 2, 2 y 1, 3, y a medida que va aumentando, ¿sí? Se van produciendo todos sus números de la famosa secuencia de Fibonacci. La secuencia sí es la que data de la existencia de este buen hombre, el cual nació en la zona de Italia y recibió todos estos conceptos a partir de su padre, que era un mercader y que tenía alta relación con los países arábicos. Es por eso que se lo conoce también como uno de los padres de la numerología en Italia. Y este Leandro de Pisa, ¿sí? Que ha nacido en Pisa, ¿cierto? Así lo dice la historia, nos brindó esta serie a partir de la visualización de los fenómenos dinámicos, ¿sí? De los sistemas dinámicos, y hay una gran cantidad de aplicaciones que uno puede observar. La realidad es que es fascinante su estudio, sobre todo aquellos que nos gusta la numerología. Pero nosotros lo que vamos a aplicar, y por lo menos vamos a aplicar en el día de hoy, es una de sus propiedades o herramientas que se le llama correcciones o retrocesos, basándonos por un lado en los movimientos del mercado, que bien lo explica la psicología de masas y hace mención Charles Dow, y por otro lado, basándose en esto, es las zonas de detención, basándonos en sus retrocesos. Leo pocas preguntas y leo pocos comentarios, pero por favor, sí, anímense a hacerlos en caso que lo deseen. Vamos a la parte de lo que quiero dialogar en el día de hoy, y después vamos a buscar el origen de sus números, pero probablemente lo hayan leído alguna vez y aparecen sus ratios, y aquí cito algunos de ellos. Según Fibonacci, ¿sí? Y su relación entre sus números, aparecen diferentes ratios. ¿Qué quiere decir? De un recorrido tendencial amplio, donde claro está vemos correcciones en el medio. Lo que nosotros observamos es, por un lado, un movimiento direccional alcista, una corrección bajista y un nuevo movimiento direccional. Claro está que esto sucede porque mientras hay una gran cantidad de personas que creen que esto va a subir y compran determinado activo, llegado a determinados niveles, ¿sí? Donde creen que no va a seguir la suba de precios, toman decisiones de vender. Ahí se produce esa lucha entre compradores y vendedores y se genera un retroceso en el mercado. Cuando la tendencia se produce y es fuertemente direccional, ese retroceso, si se ve opacado o se ve vencido por la tendencia mayor, entonces se vuelve a producir un movimiento direccional, y si es quebrada esa zona de precios, es probable que continúe. Los retrocesos de Fibonacci nos ayudan a nosotros a medir dónde sí puede detenerse ese movimiento, dónde puede tomar descanso para retomar la tendencia mayor. Entonces, por un lado nos encontramos con que una tendencia se demuestra vigente hasta que se demuestre lo contrario, que quiere decir que el mercado va a continuar o va a intentar continuar, aún así aunque mantenga una corrección. Esas correcciones son necesarias, hay zonas de equilibrio donde el mercado se detiene y retrocede, y cuando retrocede, Fibonacci nos ayuda a determinar los posibles niveles donde se va a detener el precio para luego continuar. Cuando veíamos los aportes de Fibonacci,
uno va a encontrar en un montón de libros y un montón de autores diferentes ratios. La realidad es que la única lógica que encuentro y he encontrado para hablar de los ratios más relevantes, porque encuentra unos números que no vienen de su teoría, es a partir de la relación de los de esos números. Vemos tanto en la parte superior, ¿sí? Su secuencia 1, 2, 3, 5, 8, 13, que es la sumatoria del número más el anterior, y también el denominador, ¿sí? En la parte de tanto de filas como columnas, nosotros posicionamos su secuencia. Y lo que empezamos es hacer relaciones, dividir uno dividido el otro. Entonces, cuando el número se divide a sí mismo, vemos la columna diagonal, ¿sí? Que obviamente que es el entero, y cuando uno empieza a dividir, ¿sí? Por el anterior o por dos veces el anterior, lo que hacemos es encontrar, ¿sí? En el caso 2 dividido 3, 3 dividido 5, 5 dividido 8 anterior, que se va conformando un número a medida que va aumentando, que es el 0,61.8, ¿sí? Así con el 38.2 y así con el 23.6, que es la división por dos números y por tres números, ¿sí? Consecutivos. De esta forma aparecen, a mi entender, los tres ratios de retroceso de Fibonacci, que es el 23.6, el 38.2 y el 61.8. Son los tres ratios que se reconocen a partir de la relación de sus números y son los que nosotros entendemos como ratios de corrección, los cuales debería detenerse el precio antes de continuar. En medio del 61.8 y el 38.2 suele aparecer el 50%, que es un número más bien de soporte, resistencia psicológico, ¿sí? Donde el mercado debería detenerse y suele hacer parada provisoria antes de continuar. En base a nuestros estudios y experiencias, la cual Daniel recién citaba en la tesis que he desarrollado personalmente, tanto el 38.2 como el 61.8 son los retrocesos más relevantes, más importantes, donde el mercado suele ir a buscar. Una vez que es quebrado ese 38.2, entonces las probabilidades son que se detenga en el 61.8 siguiente. Bien, volviendo nuevamente al gráfico, recién hacíamos mención, entonces, ante una tendencia alcista cuando comienza a retroceder, es probable que se detenga al 38.2, si quiebra vaya al 61, al 50 y si no vaya al 61.8. Antes, la primera zona de parada es el 23,6 que hablábamos recién. ¿Por qué aparece el 33 y aparece el 66 en este gráfico? Porque también existe una teoría, la cual es interesante de conocer y aplicar, como toda herramienta que van a aprender ustedes, deberían constatarla por ustedes mismos, que es la teoría de los tercios. Es una teoría que hace mención a que el mercado corrige por tercios. Un tercio es un 3%, sí, y dos tercios es el 66%, que son cercanos a los niveles de Fibonacci. Bien, voy a hacer una pequeña detención acá porque he hablado bastante de lo que es la parte teórica y tratar de relacionar tanto las herramientas de Fibonacci como los principios de DAO para poder entender el comportamiento de los precios y uniendo las mismas tomar decisiones en los mercados. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? ¿Quieren comentarme algo? Estoy leyendo el chat de ustedes en este momento. Muchísimas gracias, Raúl, por la claridad. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o algo que quieran hacer mención? Aquí Inés me pregunta que cuando explique en la plataforma. Aquí Carlos en medio me pregunta cuáles son los pares que opero. La realidad es que analizo todos. Pueden observar luego en la página nuestra en molifex.com gran cantidad de análisis que realizamos diariamente y compartimos con nuestros usuarios y alumnos. Sin embargo, la elección del par depende de la personalidad del trader, del objetivo que busca el mercado, del momento del día que tenga para operar.
de la forma de operatoria, en corto plazo, en largo plazo, de la aversión al riesgo. Son varios los conceptos a tener en cuenta para poder llevar adelante la operación. Si hasta aquí fue todo claro, vamos a pasar entonces a la parte de análisis en tiempo real de estas herramientas, si les parece. Bien. ¿Les parece correcto? ¿Se escucha claramente? Sí, muchísimas gracias, Jesús. Bien, muchísimas gracias. Bien, vamos a tomar un par cualquiera. Sí, la realidad es lo que vamos a hacer, vamos a dedicar este tiempo es a tratar de ver cómo se aplica esta herramienta, de qué forma se aplica y qué nos puede llegar a decir en base a esto de los retrocesos y en base también al análisis de los intentos de quiebre. Si por ejemplo elegimos el euro dólar, ¿sí? Vamos a verlo en el tiempo y vamos a tratar de detectar alguna tendencia clara, ¿sí? Vamos a irnos un poco al pasado, vamos a dejar el gráfico limpio de todo, ¿sí? Creo que no tengo nada, a ver. Vamos a sacarle todo el gráfico, perfecto. Vamos a, creo que tengo, a ver, indicadores list. Vamos a sacar el zigzag también. Bien. Aquí tenemos el gráfico claramente, ¿sí? Y si a todos ustedes les pregunto en qué dirección se encuentra el par o cómo ven el euro dólar en este momento, les preguntaría que me digan, a ver si lo ven, cómo lo ven. Ahora contesto, Carlos. Ahí Carlos me hace una pregunta sobre datos macroeconómicos. Ahora, a medida que cuando finalice la sesión te voy a estar contestando. ¿Ok? Aquí está un euro dólar mensual, pero simplemente lo que ven en el gráfico. Aquí es cuando yo pregunto, ¿no? O sea, los voy a ayudar porque son preguntas quizás que no son para personas como ustedes que estén operando, sí, seguramente, bien. María dice, me adelanta mis ascendentes. Sí, claramente, o sea, uno, si ve el inicio, ¿sí? Del par, ¿sí? Como veían ahí, y la pregunta que uno debería hacer es que tendríamos que trazar un inicio de la cotización y la finalización, porque la realidad es que si uno observa, casi es lateral, porque el precio donde comenzó y el precio donde se encuentra en este momento está casi igual, porque es de línea blanca. Entonces podríamos decir que está en el mismo precio donde comenzó esta sesión. Otra persona me podría decir, sí, pero cayó, subió y está por encima, claramente. O uno que empezó por aquí abajo, observa que ha subido el precio y se encuentra por allá arriba. Entonces, todos sí podrían darme un concepto correcto dependiendo de lo que eligieron para medir. Entonces, a eso vamos, y esto es importante. Para poder hablar de si el mercado se encuentra una tendencia alcista o bajista, lo que necesitamos es eso, definir claramente un contexto, de dónde a dónde. Entonces, mientras Cristian me va diciendo si Fibonacci funciona de una manera en toda la temporalidad, mi respuesta apresurada sería sí, así funciona. Mi respuesta un poco más lenta, Cristian, te diría, haz las pruebas por vos mismo, y esas pruebas que vas haciendo te van a dar a ti la confianza y la fuerza para tomar decisiones en el mercado. Yendo a lo que hacíamos mención, vamos a tomar la última parte de este recorrido. ¿Sí? Vamos a elegir aquí desde el 1 de octubre del 2000 hasta aquel máximo que fue la zona de máximo histórico, imposible olvidarlas, en julio del 2008, donde hizo el doble intento de continuar en la zona 60-18 y 60-20 y luego nos mostró una fuerte caída a la baja. En este recorrido nosotros lo que encontramos, es una clara tendencia en dirección alcista, y lo que vamos a hacer es intentar aplicar los conceptos del día de hoy, de Fibonacci con sus retrocesos, y entender los movimientos del mercado a partir del chart down.
Mientras tanto, María Inés me pregunta si utilizo siempre Fibonacci para todo tipo de operación. Es una muy buena pregunta, hago un paréntesis para responderla, ya que debo hacer algunas aclaraciones. Si hablamos de Fibonacci, hablamos de qué herramienta, de los retrocesos. Si son los retrocesos de Fibonacci, los mismos tienen la aplicación en movimientos tendenciales. Cuando el mercado no se encuentra en dirección tendencial, entonces carecen de efectividad. Si el mercado está en rango, no me sirve aplicar Fibonacci. Entonces, hablando con propiedad, aislé la temporalidad que yo voy a aplicar. Yo veo desde allá, desde principio del 2000, estoy observando que el mercado comenzó en la zona de 0,8490, 0,8487 y terminó en la zona de máximos históricos, sí, los 60-30. En medio de esto tuvo retrocesos, pero estamos aislando un movimiento claramente direccional. En esto, sí, yo puedo aplicar Fibonacci en todo tipo de recorrido, desde mínimo hasta máximo, o puedo también ir analizando qué fue sucediendo a medida que se fue desarrollando este movimiento direccional alcista, el cual tiene diferentes líneas de velocidad, ¿no? Podemos trazar una línea tendencial, pero también podemos observar que hubo momentos donde se desarrolló una mayor velocidad alcista. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la cotización subía en menor cantidad de tiempo, entonces en medio de una tendencia mayor podemos ver líneas de velocidades que demuestran mayores aceleraciones del precio. Yendo a esto y yendo a la clase del día de hoy, la aplicación de Fibonacci, podemos arrancar desde la zona de mínimos. Una vez que tenemos identificada la parte de mínimo, podemos ir viendo qué sucede con Fibonacci, ¿sí? Y dónde se fue deteniendo. Vamos a darle un poquito de color un poco más fuerte para que lo puedan ver y lo vean claramente, me van diciendo si no. Y podemos observar qué ha sucedido en el medio. Entonces, fíjense en este primer recorrido de mínimo máximo, donde casi no tuvo retrocesos importantes, sino pequeñas lateralizaciones, que también las podemos medir por Fibonacci, hubo lateralizaciones, y después tuvo una corrección de 3 velas. Cuando llegó a esta zona de máximo y yo veo la consecución de una vela negra siguiente, puedo trazar Fibonacci de mínimo máximo en forma subjetiva y a partir de allí podría hacer una estimación de hasta dónde puede parar. Si ven justo la segunda vela, cerró un mínimo cerca de 23.6, perdón, conformó un mínimo, subió. La siguiente vela, ¿sí? Son todos gráficos mensuales, quebró 23 y se detuvo cercano al 38.2. Posteriormente inició un nuevo movimiento alcista que fue hacia la zona de máximos. Acá tenemos un claro ejemplo, por ejemplo, de que una tendencia alcista, si nosotros la hubiésemos visto, vemos que empieza a retroceder. En ese retroceso no podemos hablar, según estos postulados, de un cambio de tendencia, sino sobre una corrección. Y esta corrección, antes de mostrarnos un cambio de tendencia, tiene que quebrar o bien ciertos niveles de mínimos, ¿sí? Para poder hacerlo, y antes de quebrar esos niveles mínimos debería intentar nuevamente poder romper la zona de máximos. Según hace mención sus postulados Chartdown, lo que vemos aquí gráficamente sobre lo que decíamos es que nuevamente volvió a ir a buscar esa zona de máximos. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de masa que veía el mercado alcista, comenzó a haber un movimiento de corrección bajista, comenzaban las ventas, sin embargo, la tendencia es mayor, la tendencia es más fuerte, y hubo un nuevo intento al alza. Como este nuevo intento no se pudo lograr, quebró zona de máximos y continuó. Si no hubiese podido quebrar, ahí veríamos un intento bajista, y si quebrado ciertos ratios de Fibonacci, podríamos ver, obviamente, una tendencia bajista mayor con un doble intento, ¿sí? No simplemente uno solo, y estaríamos hablando de esa forma en otro escenario. Bien, ordenando un poco los conceptos: línea directriz alcista, tendencia claramente alcista, retroceso, detención cercano a los ratios de Fibonacci, quiebre de máximos y continuación. Aplicación de los postulados de Dow: la tendencia es mayor y necesita de alguna manera una confirmación para que haya un cambio. Cuando fue nuevamente a quebrar la zona máxima, la quebró y continuó, por eso no se desarrolló un cambio de tendencia. Si yo vuelvo a tomar ese recorrido y lo cebo, ¿sí? De mínimo máximo, y vamos viendo y observando cómo se fue comportando este recorrido, vemos que en el nuevo movimiento alcista hubo una nueva corrección,
y se detuvo nuevamente en la zona, ¿sí?, de Fibonacci, cercana al 50%, luego volvió a seguir, quebró la zona de máximos y continuó, no pudo confirmar el cambio direccional. Esta misma manera lo podemos seguir probando tanto en recorridos de mínimos a máximos, ¿sí?, más cortos, como también más largos. Si yo tomo de mínimo a máximo, por ejemplo, este recorrido, y vemos cómo comenzó a retroceder, y vaya casualidad, me paran en el 38.2, donde luego forma la línea directriz, vuelve a quebrar y sigue al alza. Cuando hablamos, por ejemplo, de que necesitamos que por defecto no se pueda dar, no pueda continuar, y de esta forma lo que nosotros vemos es un cambio direccional, claramente lo observamos en este máximo histórico que conformó el euro en la zona de 1.6018, 1.6020, ¿sí? ¿Por qué? Porque como estamos en ese momento viendo el mercado, y la realidad es que nadie tenía noción, ¿sí?, porque eran precios no visitados anteriormente por el par, no había historia, no había referencia, el par se detiene en la zona de 1.60, toma un aire, toma una corrección. Si uno en ese momento observaba lo que sucedía con respecto a Fibonacci, fíjense que el último recorrido alcista, también lo puedo tomar, retrocedió y estuvo en la zona del 3.6, ¿sí? Volvió a intentar, acá está el segundo intento, y este segundo intento, al no poder confirmar, nos muestra un movimiento direccional. Y de hecho, colabora también con las herramientas chartistas de cambio de tendencia. Son todas, podríamos decirles, de por lo menos 2 intentos de continuación antes de mostrarnos: doble techos, doble suelos, triple techos, triple suelos, hombro, cabeza, hombro cabeza invertido, cabeza de hombros múltiples. La mayoría de patrones chartistas de cambio de tendencia se dan y se brindan a partir de esto que hacemos mención, ¿no?, de la misma teoría de Charles, de intentos de continuación sin poder avanzar. En esta vez hubo un intento, no se pudo, formó un doble techo y de ahí en adelante nos mostró el movimiento direccional bajista. Antes, con el primer intento al alza, nos había marcado una corrección en un ratio Fibonacci del 23.6%. Bien, no sé si es claro. ¿Cómo trazar Fibonacci de arriba hacia abajo o al contrario? Muy bien, Marinés. Es exactamente lo mismo, y fíjense que después se desarrolló un movimiento bajista, que si yo lo tomo y lo aplico, tengo que buscar una zona de máximo y buscar una zona de mínimo. Como aquí vemos, contamos 1, 2, 3, 4 velas negras, y vemos, ¿sí?, que el precio se alojó cerca. La primera vela se intentó el 23 y formó máximo, retrocedió, y la segunda vela, ¿sí?, quebró el 23, quebró el 38 y se detuvo cerca del 50%. Aquí Ricardo me pregunta si lo utilizo en sentido inverso. Sí, sobre todo en este mercado que son bidireccionales, ¿sí? Lo que estamos observando en las monedas es la cotización de una moneda frente a la otra. Entonces, o una se fortalece o la otra se debilita. Entonces podemos ver recorridos bajistas como recorridos alcistas. ¿Me siguen hasta aquí todos, no? Vale cualquier pregunta, ¿eh? Bien, mientras están analizando las preguntas, me animo a ir a gráficos más cercanos en el tiempo y a la cotización actual del euro en un precio 1.2838. Y si ustedes se fijan en este gráfico mensual, estamos viendo un retroceso del par dentro de un movimiento alcista, una caída. O sea, estamos viendo de alguna manera cierta lateralización con la conformación de máximos descendentes. La realidad es que si uno traza líneas directrices, estamos viendo que hay máximos descendentes, pero por otro lado hay una zona de soporte que no ha podido ser vulnerada, y en este momento vemos idas y vueltas no hay una clara dirección como la que mostramos anteriormente. Si vamos a gráficos menores, me refiero a gráficos semanales, vemos un intento alcista, una corrección bajista, un nuevo intento alcista y una fuerte corrección bajista. Si tengo que trazar Fibonacci en estos recorridos, lo puedo trazar totalmente de abajo hacia arriba, ¿sí?, el gráfico mayor, o también lo puedo trazar en el último intento, donde ya vulnerado el 61.8, entonces debería ir al 100% como último bastión,
que se condice con el 61.8 del recorrido mayor. ¿Cómo operar y cómo observar esto? Bueno, en principio, si yo tomo este recorrido, lo que deberíamos observar es que en caso de que quiebre 61.8, ¿sí? Estamos hablando de la zona de 26.60, 26.70, donde nosotros trazamos el objetivo de este recorrido, gráficos mensuales, semanales quiero decir, estaríamos observando un movimiento bajista mayor. Hoy por hoy, esa es la zona, a nuestro entender, de objetivo en caso de movimiento mayor bajista. Si observamos en gráficos diarios, ¿sí? Estamos viendo una pierna bajista, por decirlo de alguna manera, y podríamos trazar, ¿sí?, ratios de Fibonacci desglosando desde máximo a mínimo, como bien preguntaban recién, si lo trazamos en zona contraria, para poder conocer dónde se puede destinar este recorrido en caso de continuar su movimiento alcista. Si lo hago en forma diaria, lo puedo ir trazando de esta manera con gráficos mayores. Si ustedes además utilizan otras herramientas, claramente hay una línea de tendencia que viene guiando, ¿sí?, el par, y la cual viene soportando y haciendo directriz al movimiento bajista, y claramente en estos días estamos viendo un movimiento correctivo mayor, justo en el día de hoy. ¿Sí? Entonces, desde este gráfico mayor es la zona de 29.80, sería el 23.6% de continuar. Si vamos a gráficos menores, para tener mayor cercanía en lo que está pasando ahora en estos momentos, deberíamos desde el último máximo, ¿sí?, al mínimo, trazar como zona de resistencia próxima el primer nivel a considerar, ya habiendo sido quebrado el 23.6 al 38.2. En este escenario correctivo, ¿sí?, la zona de 28.60, 28.63 es el primer nivel a considerar para observar una detención. Si se observan claramente este gráfico, donde hubo un movimiento de corrección, un movimiento bajista, hubo un primer intento en 27.50, una lateralización con pendiente alcista, un nuevo intento bajista a 27.50 que no pudo continuar, y a partir de ahí me está iniciando la corrección. Entonces, apoyándonos en el tema en el cual hablamos e hicimos mención hoy, se requieren al menos dos intentos, ¿sí?, para observar un movimiento en sentido contrario, el cual el euro nos demuestra en gráficos de 4 horas. Intentó 27.50 una vez, intentó 27.50 una segunda vez para tratar de continuar, no lo pudo hacer, y de esa forma estamos observando una corrección que, de superar los niveles actuales, podríamos ver en 28.60 el precio en el corto plazo. 28.60, 28.63, 65, estamos en un mercado que no es exacto, sería nuestra zona de toma de decisiones para volver a tomar una venta. En caso de que esta continúe y quiebre estos niveles, estaríamos observando, según Fibonacci, niveles mayores cercanos a 29 y 29.35 como próximos objetivos, según el 50% del 61.8. Espero haber sido claro. Quedo a disposición de ustedes ante cualquier pregunta, cualquier comentario, mientras le contesto a uno de ustedes que me había hecho preguntas respecto a calendarios económicos y de dónde saco la información. Bueno, la realidad es que me considero un analista técnico y trato de no operar en el momento de publicación de importantes datos económicos. Hay varios sitios pagos que ofrecen muy buenos niveles de publicación en tiempo real. Si no, de los que me haces mención, creo que Forex Factory es uno de los mejorcitos y sin cargo, que pocos minutos después te está dando información de lo que ha sucedido con premios fehacientes. Aquellos que están interesados en leer, les voy a dejar los datos de contacto, pueden hacerlo a través de infomolefx.com.ar para pedirme, o pueden hacerlo a través de nuestra página, que es www.molefx.com, y creo que la pueden ver en la parte del portal, está desplegada en seis partes, me parece. Así que, Ricardo, si tú quieres leerla, la puedes ver ahí. Aquí Carlos me pregunta si miro las correlaciones. Las correlaciones es
es muy interesante y la realidad es que uno cuando encuentra una correlación la teme o comete el error de hacerla una regla. Eh, Ahí lo escribió Daniel en el correo info@molefex.com.ar, eh, y la página web es molefex.com, allí pueden verla también. Pero lo que hacía mención es lo siguiente, disculpen, de las correlaciones. Uno comete el error de hacer de una correlación una regla y ese es un error muy peligroso porque las correlaciones no tienen perpetuidad asegurada y de hecho lo hemos observado aquellos que hace muchos años estamos en estos mercados. Algunos hablan de que el euro dólar y el franco suizo se comportan de forma contraria cuando en realidad existe cierta relación, pero también va variando. ¿Por qué? Porque tienen un común denominador que es el dólar, pero sin embargo el euro tiene sus características y por decirlo de alguna manera, hechos que lo afectan, y el franco suizo también tiene sus características y hechos que lo afectan también. Entonces, la realidad es que uno cuando logra encontrar cierta correlación, y son bienvenidas, las hay numerosas, hay correlaciones entre el dólar franco suizo, perdón, el dólar yen y el Dow Jones, hay correlaciones entre el dólar australiano y el oro, hay correlaciones entre el petróleo y el dólar canadiense, entre el euro y el Dow Jones también. La realidad es que uno cuando empieza a ver el mercado y alinea diferentes pares, observa cómo a veces uno anticipa un movimiento por mayor volumen de masa monetaria o por comportamientos similares de las economías. Mi comentario en esto es que bienvenidas sean toda aquella información que a ustedes les permita tomar decisiones y poder ganar en este mercado, pero tengan cuidado de no hacer las reglas perpetuas en el tiempo porque a veces caducan, y si nosotros creemos que lo son y negociamos con nuestra personalidad, pero si nunca me falló o alguna cosa así he escuchado, y nos puede hacer perder mucho dinero. Bien, ¿alguna otra pregunta que les haya quedado? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decirme después de la exposición brindada al día de hoy? Con gusto puedan hacerla aquí en este momento, si no pueden hacerlo por correo electrónico. Y si no, voy contestando las últimas preguntas y vamos dando cierre al webinar del día de hoy. Carlos me pregunta, ¿qué es lo más importante según tu experiencia? Dicen que el Money Manager, la estrategia o la corrección stop. Las tres son importantes, totalmente. Una es consecuencia de la otra, de alguna manera, si me hablas de Money Manager y colocación de stops y estrategias. Pero te voy a dar mi escala de prioridades en este mercado. La más importante es la personalidad del trader. Y no todos pueden ser traders. Esa es mi primera, porque hay gente que, como somos seres humanos y somos los únicos seres que cometemos el mismo error más de una vez, que tenemos emociones y jugamos con nuestro ego, entonces la primera parte importante es la personalidad. Si nosotros podemos dejar de lado los egos y podemos cumplir con las reglas, entonces sí es muy importante el desarrollo de una estrategia o desarrollo de varias estrategias, y claramente una política de administración de capital o money management, como bien decís. Claro está que esa política de money management tiene que estar acorde a un límite que puede ser un stop o varios stops o tomar posiciones contrarias. La realidad es que la mejor estrategia es aquella que te da más de lo que te quita. Hay muchas buenas, no hay única, no está la única, hay muchas buenas y hay algunas que van cambiando con el tiempo porque los mercados van cambiando en el tiempo. Espero te haya sido de utilidad, Carlos, mi respuesta. Muchísimas gracias a vos, María Inés, por tu comentario. Espero que al resto de las personas les haya sido de interés la sesión del día de hoy. No sé si en su totalidad, pero por lo menos algunas de las cosas que hemos compartido. Les deseo lo mejor, les deseo muy buen trading en los próximos días. Facundo, y quedo a disposición a aquellos que me quieran contactar. Facundo, ¿me escuchas? Claro que sí, Daniel.
Amigo, yo quería preguntarte, ya que estabas hablando del tema de psicología de trading, cuando, cuando tienes una mala racha, todos pasamos por una mala racha, y cuando tenemos una, dos, tres o de repente meses de mala operatoria, y todos estamos expuestos a eso, particularmente, ¿cómo tratas de manejar esa mala racha? En todos estos años de experiencia, qué es lo que has hecho que te ha ido mejor para poder calmarte y tratar de meditar la operatoria y darle vuelta a la página y reconfigurarte, o como dicen, reinventarte? Normalmente tú, cómo trabajas las épocas de malas rachas. Bien, la primera, te hago mi comentario, no sé si es el mejor, pero por lo menos sí que me ha sido efectivo. Cuando uno tiene una mala racha, sí, lo primero que tiene que hacer es aceptar y reconocer que está teniendo una mala racha. Entonces, la aceptación es la primera etapa. Cuando uno viene mal, tiene que aceptar si lo que estoy haciendo, algo está mal. Parte todo o algo está mal. Eh, Cuando uno acepta esa primera parte de que no, lo que está haciendo no está mal, debe hacer un diagnóstico de qué es lo que está haciendo. En esta parte de lo que te estoy contestando, Daniel, es racional y no emocional. Entonces, eh, es importante dejar lo emocional de lado. En años anteriores, en mis inicios de trading, quise recuperar en pocas operaciones lo que había perdido en varias. Y eso implicó un incremento de riesgo, y el incremento de riesgo en malas rachas implica posibilidad de perder más también. Y si esto le sumamos que uno sigue manteniendo un sistema que en algún momento le funciona y en ese momento no le está funcionando, la posibilidad de tener un riesgo mayor también. Entonces, cuando hay una mala racha, algo estamos haciendo mal. Entonces, comenzar con la aceptación de que algo estamos haciendo mal es muy importante. Luego de aceptado que estamos haciendo algo mal, el segundo comentario es disminuir el riesgo. Nosotros requerimos aumentar la confianza, porque más allá de ser racionales, en este momento no podemos despegarnos de nuestra parte emocional. Entonces, si nosotros estamos operando cuentas, bajemos el apalancamiento. Bajemos el apalancamiento, tomemos aire, porque si seguimos perdiendo es peor. Entonces, la segunda indicación es bajar el apalancamiento. Y la tercera, sí, quizás es importante tomar un poco de aire. Pueden ser algunos días sin operar, o un poco más. Pero todas estas medidas hacen a tratar de cambiar y modificar la historia reciente y alejarse de la parte emocional, la cual no digo que sea sencillo, porque cuando uno ve su cuenta que tenía $10.000 y después pasó a 9.500, y a todos nos duele, porque ya esos 5 cifras contra 4 duele y uno quiere recuperarlas, y a veces comete el error de sobreapalancar y lo recupera, porque pasa eso, ¿no? O juega con su límite de pérdida y le salió bien, porque la operación que hizo en poco tiempo le recuperó. Entonces lo convierte en regla. Y en realidad, si uno analiza lo que hizo, jugaba con la posibilidad de que le salga mal y el daño sea mayor. Y en vez de ver $9.500 en su cuenta, puede encontrarse con 4.500, con 6.000, con 7.000. Entonces, resumiendo y dejándoles a unos, primero es aceptar el error, segundo, hacer un diagnóstico racional del error, y tercero, disminuir el riesgo. Sí, hay que bajar el apalancamiento, al contrario de lo que la mayoría en su momento hicimos o hemos hecho. Perfecto, Facundo, me queda claro. De verdad, estoy seguro que todos nuestros amigos suscriptores pues están encantadísimos de haberte tenido acá en Tutores FX. Y como siempre, te haces envuelto de la manera más didáctica posible. Es muy interesante escucharte, oírte. Y bueno, a Facundo, decirte que para lo que quieras, esta es tu casa, y estamos y estaremos siempre encantados de tenerte por aquí. Daniel,
Perdóname, pero bueno, sabes que te aprecio mucho. Agradezco a ti la posibilidad de poder compartir parte de la experiencia y no tanto los dolores que también hemos tenido en este mercado para todas aquellas personas que están eligiendo y optando el mismo para algunos como una opción de vivir y dedicarse a la operatoria. Crean en eso, existe, ¿sí? Si alguno duda, existe gente que hace años que vivimos de estos mercados, no solamente de la docencia, sino también de la operatoria de cuentas. Y la realidad es que tú sabes bien cómo somos nosotros, y creo que en esto los dos compartimos. No por compartir y educar pierda, al contrario. Yo no soy el que estoy en la posición contraria de la gente que está operando. Bienvenido a todas aquellas personas que le puedan ganar este mercado, en el cual por un lado nos da posibilidad de generar ingresos, y por otro lado también es linda la sensación de cuando uno cumple el plan y logra una victoria con una operación ganadora, ¿no? Por supuesto que sí. Facundo, aprovecho el aula virtual y la gente que está escuchándonos. ¿Tienes algún proyecto o algún curso por venir en MolFX que quieras de repente compartir con los amigos o comentar? Están todos los seminarios y todos los destinos en nuestra página, molefx.com, como bien lo decías. Aquellos que estén interesados también en la opción a distancia, nosotros hace muchos años trabajamos en el curso 1 a 1, ¿sí? El cual tiene características muy atractivas, porque claramente uno tiene un tutor, un profesor totalmente a disposición al 100%. Ahí pueden observar toda la información de los seminarios y cursos que tenemos en nuestra página, como bien decíamos, y en las próximas fechas. Y bueno, a través tuyo o a través de nuestros correos pueden contactarnos de cualquier duda. Te agradezco la posibilidad de comunicarlo, Daniel. Claro que sí, Facundo. Ya sabes ya que nuestra página está a tu disposición. Cuando gustes, con el mejor de los gustos lo publicamos. He puesto en el chat el correo electrónico de Facundo Molina, y bueno, reiterarle mi aprecio, mi cariño, y que espero lo podamos tener pronto nuevamente aquí en el aula virtual de Tutores FX. Facundo, te envío un fuerte abrazo a ti, a tu linda familia, a todo el equipo de MolFX, a Matías, y te deseo pues lo mejor, amigo. Un abrazo grande para ustedes y muy felices Pascuas y Semana Santa. Un abrazo grande. Saludos.